Ave César. Hoy nos vamos hasta el antiguo Imperio Romano, pero no en Italia, sino en el corazón de la comarca de las Cinco Villas, en la Llana. Desde aquí vamos a visitar algunos de los mayores vestigios romanos que quedan en Aragón. ¿Os apuntáis? El programa de hoy va a descubriros el yacimiento de los Bañales, a poca distancia de la Llana, siguiendo un tramo del PR Zaragoza 107 hacia Biota. Allí, entre otras cosas, podremos hacer una completa ruta del agua, desde las termas, siguiendo la canalización a través del acueducto y llegando a una auténtica presa romana. Además, aprenderemos cómo era una ciudad romana típica del Valle del Ebro y cómo vivían y disfrutaban sus pobladores. Y todo ello rodeados de un paisaje espectacular. La comarca de las Cinco Villas se encuentra al noroeste de la provincia de Zaragoza. Limita al noroeste con la Jacetania, a través del pantano de Yesa y la Sierra de Santo Domingo. Al este con la Hoya de Huesca. Al sur con la comarca de la Ribera Alta del Ebro y el Campo de Borja. Y comparte al oeste con Navarra las Bardenas Reales. En total ocupa casi 3.000 kilómetros cuadrados de superficie. Hasta aquí llegaréis desde Zaragoza por la Nacional 232 o la A68 hasta Alagón, para tomar la A126 y enlazar con la A127 hacia Tauste. Al llegar a Sádava, deberéis desviaros por la A1201 en dirección a un castillo durante 3,5 kilómetros para llegar a la Llana. En esta villa iniciaremos nuestra ruta. Como veis, está situada en un punto estratégico de la comarca y en una zona agrícola muy fértil. Esto se debe a la cercanía del río Riguel, cuyo valle está plagado de pequeñas presas medievales todavía en uso. Este sería otro recorrido interesante que quizá os proponga un día. Hoy nuestro objetivo es el yacimiento romano de los Bañales. Aunque antes os recomiendo visitar el pequeño pueblo de la Llana, reconocible por su torre fortaleza, la iglesia de Santo Tomás de Canterbury del siglo XII y sus magníficas casas de piedra. En esta fuente de la calle Mayor podéis llenar la cantimplora de agua. Os vendrá muy bien para el camino. Nuestra ruta tiene que ver muchísimo con el agua y a veces pensar en ella nos puede dar mucha sed. Una vez provisto de agua y tras esta rápida visita, es hora de ponerse en marcha. Estoy ya casi en la salida del pueblo y este parque infantil me sirve de referencia. Estamos en la calle de los Bañales, así que vamos perfectamente. En este punto pondremos nuestro reloj a cero y empezaremos a caminar. 1,5 kilómetros nos separa del yacimiento. Durante el camino os iré contando muchas cosas interesantes, empezando por el cuaderno de ruta. La ruta de hoy es muy llevadera, ya lo veréis. Tiene una longitud de 4 kilómetros y 700 metros que cubriremos sin problema en algo más de una hora. Aunque claro, como el recorrido está lleno de puntos interesantes, haremos algunas paradas que nos retrasarán. Para llegar a nuestro destino, la presa de Cubalmena en Biota, salvaremos un desnivel máximo de 104 metros. Prácticamente todo el camino transcurre por senderos y pistas agrícolas que no presentan ninguna dificultad, y el resto lo haremos por calles romanas. Bueno, lo que queda de ellas. Como veis, dejamos la Llana por esta pista asfaltada y bastante cómoda. A ambos lados empezamos ya a ver montones de piedras, pero no es nada comparado con lo que nos reserva el día. Esta ruta es apropiada para cualquier época del año, aunque en primavera los campos la colorean y la hacen aún más atractiva. El camino asciende suavemente y cada curva nos permite disfrutar de unas estupendas vistas de la comarca. Pero las más espectaculares son las que dejamos a nuestra espalda. Mirad. Mirad qué paisaje, cómo sabían estos romanos. Desde aquí podemos ver perfectamente el pueblo, grandes zonas de cultivo y después encontraremos grandes extensiones de encinas, pino carrasco y sabina. Por cierto, todas ellas especies que ya conocéis de otros programas. ¡En marcha! Mientras continuamos disfrutando del camino, os cuento que Los Bañales no fue la única ciudad romana de la zona. Egea, Sofuentes y Sos también crecieron junto a la calzada que unía César Augusta con Pompelo, o sea, Zaragoza con Pamplona.
Esta era una zona muy rica donde abundaron también villas rurales, lagares e incluso zonas industriales al servicio de la civitas o ciudad en romano. Justo al doblar esta curva ya tenemos un aperitivo de lo que nos espera. ¿Veis aquellas dos columnas? Son la entrada al yacimiento. Bañales no suena muy romano, ¿verdad? Es que no se conoce su nombre antiguo, aunque tal vez sea la tarraca que mencionan Plinio y Ptolomeo, la misma que vivió su época dorada en torno al siglo I después de Cristo y fue abandonada unos 200 años después. Lo que sí sabemos es que esta ciudad era parada obligada de viajeros como nosotros, así que vamos a hacer un alto para conocerla. Las ciudades romanas tenían dos calles principales, el Decumanus, que la cruzaba de este a oeste, y el Cardo, que lo hacía de norte a sur. Por cierto, aquí también hay cardos, pero son de otro tipo. Os estaréis preguntando qué son estas dos enormes columnas. Tras las primeras excavaciones, pensaron que formaban parte del antiguo foro o incluso de un mercado. Pero estudios más recientes indican que son restos de una calle porticada donde además existía una verdadera mansión. Casi nada. Al parecer, se trataba de una vivienda unifamiliar con un patio central al que se abrían las habitaciones principales. Esta escalera conducía a la terraza de la casa. ¿Qué os parece la choza? Esta era una de las partes nobles de la ciudad, y sobre la colina vivía el pueblo llano. Allí las casas serían más pequeñas. Además, el poblado se construyó sobre el solar de una aldea prerromana, así que los restos serán de lo más variado. Vamos hacia allá, pero antes, permitidme que os presente al director científico del yacimiento. Hombre, Javier. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Espero que no haga mucho que me esperas. No, he venido hace unos minutos solo para dar una vuelta. Estupendo, me alegro muchísimo. Bueno, no voy a entrar directamente porque esto es impresionante. ¿Qué es lo que tenemos aquí, Javier? Bueno, pues aquí tenemos una de las áreas en la que estamos actualmente trabajando, que era un antiguo edificio público reconvertido en vivienda o en una vivienda que tenía una parte también artesanal o comercial y que ha sido una de las sorpresas de los 2 últimos años de excavaciones. Ajá. En esta zona creo que estamos cerca de una zona de excavación muy reciente, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros hemos elegido hace 2 años excavar en este espacio para intentar ver cómo en los Bañales están articulados los edificios. Conocíamos las termas y queríamos excavar junto a las termas para ver qué relación entre ambos elementos urbanísticos había. Y nos ha salido un espacio artesanal en el que se vendían productos que quizá se podían utilizar después en las termas, sobre todo temas de adorno personal, agujas de hueso y cuestiones así. Y un poco más arriba, conectado también con este espacio, todavía no sabemos cómo, había un monumental edificio público que seguramente era el corazón de la ciudad, la plaza pública de la ciudad, que es en el que hemos estado excavando este último verano y que desde luego nos ha deslumbrado por la grandiosidad de lo conservado y por el estado de conservación también. Bueno, independientemente de lo que nosotros podamos creer o pensar al llegar, porque las dimensiones son increíbles, ¿no? Y todo lo que se puede ver, distintos tipos de edificaciones, por lo que vosotros habéis encontrado, descubierto, ¿cómo creéis que era esta ciudad? Bueno, pues es una ciudad que tiene una extensión de casi 24 hectáreas, que está bastante por encima de la media de las ciudades hispanas, es desde luego la más grande de las ciudades romanas de las 5 villas, una ciudad que además está constatada su ocupación desde el siglo II a.C., que se convierte en municipio a finales del siglo I, lo que indica que tiene un estatuto jurídico que funciona como cualquier municipio actual, con un ayuntamiento, podríamos decir, con unos magistrados, con una élite política y también económica y social, que en ese momento, a finales del primero, vive un boom constructivo tremendo, una especie de fiebre inmobiliaria comparable a la que hemos vivido hace muy poco y que seguramente como consecuencia de eso sufre una crisis económica muy rápida
y a finales del siglo II empieza a reorganizarse urbanísticamente, y este espacio en el que estamos es un ejemplo, y hacia el 220-250 después de Cristo se abandona progresivamente y se pierde incluso el recuerdo del nombre de la ciudad, que por otra parte seguimos sin saber cuál sería. Ajá. Pero a veces pensamos, ¿no?, desde la distancia, que son, claro, nos queda tan lejos que aquí estuvieron un tiempo. No, aquí han estado muchísimo tiempo. Efectivamente, ¿no? Prácticamente 5 siglos de forma continuada. Lo que no sabemos es si durante los 5 siglos la ciudad tuvo esa extensión. Seguramente en origen, entre el siglo II y el I antes de Cristo, el poblamiento está en la parte alta y un poco en la parte superior del Cerro del Puello, y solo cuando Roma se asienta en este espacio de forma definitiva, en el cambio de era, en la época de Augusto, cuando se abre además la vía que comunica esta ciudad con Casara Augusta y con Pompelo, con las actuales Zaragoza y Pamplona, se monumentaliza, se extiende y ocuparía aproximadamente esas 24 hectáreas que comentábamos antes. Te propongo una cosa, a ver si te parece bien. Voy a subir a ver el poblado. Me parece y muy como bien. sé que tienes faena por aquí, nos encontramos luego en las termas y me cuentas más cosas. Perfecto, y me cuentas también a ti qué te ha parecido. Muy bien. Gracias. Hasta ahora, Javier. Hasta ahora. Hasta ahora.